comenta por sí solo el aplauso del público a Romario de Sousa Faría. Pepe Gutiérrez. Bueno, aquí está llegando, va a saltar al terreno de juego Calo. Ahí está el cambio y aquí está el auténtico triunfador de la noche. Romy, felicidades. Gracias. Bueno, yo creo que esto es la correspondencia al espectáculo que has dado hoy en el campo. Sí, yo había dicho ya antes de empezar el partido, yo iba a intentar hacerlo mejor y como siempre, yo estoy en campo siempre para marcar y gracias a Dios hoy he intentado de conseguir marcar y lo más importante es que están todos contentos independiente del resultado. Hay dos objetivos creo que se han cumplido. El primero, el motivo por el que has venido, la solidaridad y la UNICEF. El segundo, el espectáculo, y Romario no ha fallado en ninguno a este público que tanto le ha aplaudido. Sí, en el momento que yo entré en el campo, yo fui saludado por todos y tenía que dar algo de mí para ellos, ¿no? Y yo creo que he conseguido. Es muy importante para ti, además de todo lo que se ha conseguido aquí, de vuelta a Brasil. Sí, hombre, es un partido de fiesta, pero es un partido, ¿no? Y todo el mundo está mirando el partido. Y yo creo que en Brasil también, que para nosotros brasileños es siempre un gran honor hacerlo mejor, para que la gente lo vea. Bienvenido y felicidades, gracias. Gracias. Habíamos visto repetida una acción de peligro sobre la portería de América en un disparo de Hristo Stoichkov que no pudo sorprender al mexicano Jorge Campos, pero sigue cargando la acción ofensiva Europa. Prosineski, bueno el servicio para Stoichkov. Se desmarca por el centro el autor del segundo gol, Arteaga. En el primer palo Dumitrescu. Y suele hacer daño Dumitrescu ahí. Prosineski. Espera Schuster el pase. Juega el alemán. Korneyev, se desmarca Prosineski, dispara Korneyev. El servicio para Stoichkov. Intentó la asistencia para Dumitrescu. Ha recuperado Guardiola para Europa. Quiere acortar distancias, a punto de llegar Prosineski. El público quiere más goles. Schuster. Heus. Stoichkov. Arteaga levanta la cabeza, a punto de llegar Prosineski, puede dejar el disparo de Dumitrescu fuera, córner. Está mereciendo un gol más Europa. Busca con ahínco también la portería contraria a Dumitrescu. Una actuación sensacional de Romario, pero indudablemente favorecida por la placidez edénica con que se está desarrollando el partido. Dos faltas hasta el momento. Decíamos al principio que había licencia para el espectáculo. Y es cierto que se han tomado todas las licencias para satisfacción de todos quienes puedan ver el partido de las estrellas a beneficio de UNICEF, que transmite Antena 3 Televisión en directo. Yameli pugna por la posesión del balón. Heus controla como puede. Protege. Viene a asistirle Bernd Schuster. Bueno el recorte de Heus. Y envía para que sea Florin Prunea quien pueda jugar con Fernando Couto, el portugués. Jugador del Parma italiano. Posible rival en cuartos de final de la Recopa de Europa del Zaragoza y también del Deportivo de La Coruña. Ha habido falta sobre Korneyev, aunque había aplicado la ley de la ventaja Fernández Marín. Yameli. Hugo Sánchez. Levanta la cabeza el manito. Cortado Schuster. Ahí está Bernd Schuster. Y el público corresponde con aplauso la generosidad en el esfuerzo del jugador alemán. Al ataque Dumitrescu. Korneyev. Envía Korneyev para la incorporación de Stoichkov. Y hay saque de banda para Europa. 32 minutos de la segunda parte. Vence América por 4-2. Las estrellas de América a las estrellas de Europa. Guardiola. Stoichkov. Bueno el servicio. Buscaba la penetración por el centro el combinado que dirigen Johan Cruyff y Arsenio Iglesias. Ha tocado Poyet. Intentó anticiparse Fernando Couto. Yameli. Se incorpora Dulanto.
el peruano Alfonso Dulanto. Y Ameli intentaba combinar con Hugo Sánchez. Sale ya rápido al contragolpe Europa. Stoichkov le dobla a Prosineski. Al centro Arteaga. Espera Stoichkov, envía a la derecha para Igor Korneyev. Hay oportunidad de gol. Demasiado escorado. Bueno el recorte. Dispara. ¡Gol! El tercer gol del combinado europeo para hacer el séptimo en el marcador. El gol de Korneyev. Y hay tiempo para el empate. Tenía que hacer el recorte a la fuerza. No buscaba sino un ángulo más propicio para tirar. Pero ha tirado estupendamente, como mandan los entrenadores. Esperaban la generosidad, acaso, compañeros que le escoltaban en esa acción de ataque en la que se han sumado muchos jugadores de Europa. Buena la asistencia de Stoichkov. Tapaba bien la portería Jorge Campos. Recorte de Korneyev. Y el disparo en el primer palo para hacer el tercero de Europa. Raso donde duele. Raso y junto al poste, como se es mandado. En el minuto 33 ha hecho el tercer gol el combinado de estrellas europeas. 3 de Romario y 1 de la Torre para América. 4 goles para el combinado que dirige César Menotti, auxiliado por Jorge Valdano. Y el juego de 4 brasileños: Ameli, Galo, Paliña y Romario. Está jugando Guardiola. Korneyev. De nuevo ataca el equipo europeo. Guardiola, Fernando Couto, a excepción de Schuster y del portero Prunea. Todo el combinado de estrellas europeas en terreno americano. Schuster. Cambia el balón hacia Heus. Cerca está Stoichkov. Guardiola. Busca el centro Guardiola. Ha amagado bien la penetración de Korneyev. Levanta la cabeza el combinado europeo. Korneyev cambia hacia Stoichkov. Siempre hay peligro cuando Stoichkov está ahí. Ha habido falta sobre Stoichkov. Y es oportunidad de gol para Europa. Es la tercera falta del partido. Ya era hora, ¿eh? Al árbitro falta no de le salía el soplido. Alfonso Dulanto. Piden a Schuster para que envíe. Piden a Schuster para que pruebe la fortuna. Ahí lleva Schuster. Atención, un maestro al lanzamiento. A falta de Coman. Quizás la acaricie mejor. Schuster, que Koeman, que le pega muy fuerte. Está un poco escorado a la izquierda. El público grita Schuster, Schuster, Europa puede empatar. Ahí va Schuster. Gritaban gol por el efecto óptico, porque parecía un gol y merecía ser gol. El efecto óptico ha engañado a todo el mundo. Atención, un maestro lanzamiento, y aunque no haya entrado, ha sido un disparo sobresaliente. Y es que no ha solo habido efecto óptico, sino atención, efecto. Stoichkov. A punto de la vaselina en vivo, veíamos otra oportunidad para Europa que está mereciendo el empate. Sí, señor. Había recuperado Stoichkov, veía adelantado a Jorge Campos. Qué diversión, qué espectáculo en el partido de las estrellas. Llega a presionar Europa, ha recuperado Guardiola. Aunque toca América, cuidado con los contragolpes americanos. Hugo Sánchez se desmarca. Todos también quieren de alguna manera el gol del manito. Poyet por el centro, Hugo Sánchez espera. Adelanta la línea de 4 de defensa del combinado europeo, Erwin Sánchez. Ha jugado con Galo el brasileño. Hugo Sánchez cambiado de banda. Va a doblarle Iván Hurtado. Corta Fernando Couto. Schuster. Prunea. Minuto 38 de la segunda parte. Stoichkov. Se incorpora desmarcado Korneyev. También se incorpora Petrescu. Ha podido progresar ese ataque del combinado europeo. Y ataca América.
Vence por 4-3 las Estrellas de América mientras juega Alfonso Dulanto, el peruano. Combinado con el brasileño Galo. Erwin Sánchez. Por el centro esperaba también Galo. Ha recibido Dulanto. Se incorpora Poyet al intento de remate. Y el remate en última instancia ha sido de Galo por encima de la portería de Florin Prunea. Saca el rumano. Tiene 6 minutos por delante el combinado europeo para empatar. 4-3 en el marcador. Está atacando Arteaga. Korneyev, Prosineski por el centro, se desmarca Stoichkov. Dumitrescu solo en el segundo palo. El envío al punto de penalti, córner. Ha tocado el brasileño Galo a córner. Sigue progresando Europa sobre la portería de Jorge Campos. Tiempo de caramelos en el banquillo americano. Ataca de nuevo Europa, mientras vemos a Freddy Rincón junto a su compatriota René Higuita. Stoichkov. Se desmarca Arteaga por el centro del área americana. Guardiola puede cambiar hacia la derecha. Ahí está Prosineski. Korneyev por el centro, espera Dumitrescu. El disparo de Korneyev. Campos. Córner. Ha intentado sorprenderle y lo ha hecho. Puede sacarse en corto. Acude Prosineski, deja para Stoichkov. Puede buscar la acción individual, ha dejado para Guardiola. Toca Heus. Largo para Stoichkov, no hay fuera de juego, hay peligro de gol. Levanta la cabeza Stoichkov, córner. Se anticipó Poyet para conjurar el evidente peligro que siempre lleva a Stoichkov y más dentro del área. Vuelve a la carga ahora Dumitrescu. Está atacando una vez más Europa. Dumitrescu puede empatar. Ahí está el disparo, córner. Korneyev lo ha intentado y se abraza a Jorge Campos con su defensa. Ha evitado el empate Gustavo Poyet. Dumitrescu se había quedado solo con la pelota. El rechace y ha enviado a córner Galo, el brasileño, evitando el cuarto gol de Europa y por lo tanto el empate. Vuelve al ataque Europa. Ha sacado Poyet. Vamos a ver el contragolpe del combinado americano. El balón largo. Prunea se queda a media salida. Allá viene Galo. Ahí está el envío, demasiado largo. Mientras vemos el banquillo del combinado americano. Buffalo Bill, el estadounidense Lalas, el jugador del Padova de Italia. Mitchell en el banquillo europeo. Qué bonito espectáculo en el Nou Camp. Minuto 42 de la segunda parte. América 4, Europa 3. Es tiempo para ir haciendo el resumen. 3 goles de Romario y 1 de la Torre para el combinado americano. Stoichkov, Arteaga y Korneyev han hecho los 3 de Europa, que busca el cuarto. Atención al rechace que puede llegar. Ha rebañado como ha podido Dulanto para la defensa de América. Giameli levanta la cabeza. Que bien ha cortado Schuster. Poyet. Tiene más efectivos ahora en ataque América, aunque ha recuperado Dumitrescu para el combinado europeo. 4 contra 4. Cerca de Dumitrescu, Prosineski, demasiado largo para Stoichkov, que se queja. Mándamelo un poquito más cerca. Queda ya poco tiempo y es muy difícil, pero no imposible, que llegue el empate. Qué saque de Jorge Campos. El boliviano Erwin Sánchez. Hugo Sánchez. Cortado Schuster. Arteaga.